Buenos días a todos, hoy estamos en una nueva edición de LinkedIn Live. Hoy tenemos con nosotros a Jessie Gez Corredor. Buenos días, Jessie, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Que viene a hablarnos de la investigación operativa. Ella es analista de investigación operativa y por tanto vamos a descubrir un poco más sobre este mundo. Jessie, para la gente que no vive en este mundo, ¿qué es la investigación operativa? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta para empezar, porque investigación operativa o la analítica prescriptiva puede sonar como algo un poco lejano, muy académico, pero en verdad es algo bastante práctico y es que nos ayuda a tomar decisiones complejas de una forma estructurada y apoyándonos en modelos matemáticos. Si nosotros pensamos en cualquier empresa o negocio, diariamente se están tomando un conjunto de decisiones que todas tienen gran impacto en los resultados de esa empresa y que no es fácil, conforme vaya aumentando la complejidad de esto y esté más interconectado a este sistema, ir probando todas las posibles combinaciones. Hacer esto de una forma manual es muy difícil, por lo que se hace es modelarlo matemáticamente. Y podríamos pensar, por ejemplo, si hablamos de una empresa que tenga una red de distribución y es una empresa que tiene un conjunto de almacenes y unos distintos puntos de entrega, aquí hay que decidir qué almacén entrega a cuál de estos puntos, cuánta cantidad entrega, luego de que se decide esta relación, qué ruta sigue para hacerlo. Todo este tipo de decisiones son las decisiones que se pueden tomar con un modelo que lo tratamos como si fuera un rompecabezas matemático en el cual vamos iterando para conseguir la mejor combinación posible que vaya en la dirección que van los objetivos de la empresa, que podría ser minimizar los costes, minimizar los tiempos de entrega, minimizar los desplazamientos o cualquier objetivo que sea importante para ese contexto o ese negocio en específico. Ajá. Por utilizar tu símil, en este puzzle matemático, ¿cuáles son las piezas clave? Un modelo de investigación, un modelo de investigación operativa de optimización, tiene 4 elementos fundamentales. En primer lugar, tenemos la función objetivo, que es el corazón de ese modelo y es lo que nos va a indicar qué criterio va a seguir el modelo para decidir cuál decisión es mejor una por encima de otra. Como decíamos antes, podría ser minimizar los costes. Luego tenemos las variables de decisión, que son todos esos elementos que vamos a elegir nosotros con el modelo, que podría ser esta relación de que desde qué almacén se entrega a qué punto de entrega. En tercer lugar tenemos los parámetros, que son todos esos datos que durante una resolución no cambian, pero que sí pueden cambiar de un escenario a otro, como podría ser la demanda que tiene uno de estos puntos, la capacidad que tiene un almacén o uno de los vehículos de la flota de esta empresa. Y son datos que en principio son constantes, pero que la empresa podría cambiar para evaluar qué impacto tiene. Y por último tenemos las restricciones, que son como las reglas de juego que hay dentro de este negocio, dentro de esta operación. Y por una parte tenemos las restricciones duras, que son aquellas reglas que son innegociables y que se tienen que cumplir en todo momento, como podría ser respetar la capacidad que tenga un almacén o la capacidad que tenga un punto de entrega. Y por otra parte hay unas restricciones que nosotros llamamos blandas, que son aquellas cosas que se pueden preferir, pero que en algunos casos podemos permitir que pase si hay una justificación para ello. Por ejemplo, si dijéramos que para cada uno de estos puntos de entrega queremos que uno de estos almacenes, el más cercano, sea el que entregue producto aquí en este punto, esa es una decisión que podría preferirse, pero en algunos casos en los que esto no sea viable por las capacidades o lo que hablábamos, se permita que un almacén distinto sea el que entregue producto a este punto. Sí, se puede justificar por qué se está haciendo esto y si para el sistema incompleto compensa hacer esto. Y esto se hace con lo que llamamos nosotros criterios de bondad, que son como esas penalizaciones que se agregan a esa función objetivo de que queremos minimizar costes. Entonces es como darle la opción al modelo de que evalúe hasta qué punto hay que cumplir estas reglas en las cuales podemos nosotros ser flexibles. Todas estas piezas se juntan y es lo que forma un modelo de optimización. Claro. Y una vez que tienes todo esto montado, ¿cómo ese modelo toma la mejor solución? Lo que hacemos una vez que tenemos, lo que decíamos, una función objetivo, tenemos las restricciones, tenemos completamente identificados los parámetros y las variables de decisión, aquí toca resolverlo y para hacerlo entra en juego el solver, que es como ese motor matemático que va probando dentro de ese espacio de lo posible, que sería ese espacio de soluciones en el cual se están cumpliendo todas esas reglas que estamos nosotros estableciendo para el modelo. Y en algunos casos en los que el problema está más acotado, es menos complejo, se puede resolver y se puede llegar a una solución exacta con solvers que utilizan métodos como branch and bound, y aquí en algunos casos incluso se puede demostrar matemáticamente que esta solución que está arrojando el modelo es la mejor solución posible. Y en otros casos en los que por el problema ser de mayor escala, aumenta el tamaño, aumenta la complejidad, se utilizan otras técnicas como podrían ser modelos heurísticos, que lo que hacen es buscar una buena solución
sin explorar todo el espacio de soluciones posibles. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un problema de rutas, de lo que decíamos antes del almacén con los puntos de entrega, una manera de construir esta ruta sería llegar al punto de entrega que está más cerca del almacén y a partir de aquí buscar el siguiente punto de entrega que está más cerca. Es una manera de llegar a una solución de manera rápida y de garantizar que siempre se va a conseguir una solución, que es una ventaja que se tiene, a diferencia de los modelos exactos, que a veces por la complejidad puede ser más difícil llegar a esto. Aunque realmente aquí es importante destacar que incluso muchos solvers comerciales tienen integrados dentro de ellos técnicas heurísticas para ir guiando esta solución óptima de una manera más sencilla. Se llega igualmente a un óptimo y hay más información sobre esa solución, pero la manera en la que se llega a esto incluye algunas técnicas heurísticas. En todo caso, aquí se destaca que lo que cambia es como la manera en la que exploramos ese espacio en el que están todas esas soluciones posibles, pero siempre seguimos los mismos criterios, siempre estamos tratando de llegar a esa función objetivo que tenemos y siempre estamos respetando todas las reglas que tenga ese negocio. Claro. ¿Y cómo sabemos que la solución que nos va a dar el modelo es suficientemente buena o cómo podemos confiar en este tipo de soluciones? Bueno, eso depende de la manera en la que lo estemos abordando. Por una parte, si estamos hablando de los modelos exactos, aquí hay información que nos puede dar este solver, que sería, por ejemplo, el gap de optimalidad. Si decimos que la solución que hemos conseguido tiene un 0.5% de gap, estamos muy cerca de la mejor solución posible. Y si estamos trabajando con modelos heurísticos, aquí hay diferentes maneras de trabajar con esta solución porque no estamos explorando todo ese espacio. Entonces realmente no tenemos la forma de garantizar que esa solución a la que estamos llegando es la mejor. ¿Cómo lo hacemos entonces? Lo que podemos revisar son indicadores operativos que los expertos de negocio saben cómo podrían evaluar esta solución respecto al coste que está reportando, y otra manera sería tener un modelo exacto en paralelo que se resuelva para instancias más pequeñas y que allí se puedan comparar los resultados que da para una instancia del modelo más pequeño, y luego para instancias más grandes en las que ese modelo exacto no llega, se utilizaría ese modelo heurístico directamente. Una vez que ya sabemos qué es esto de un modelo de optimización, ¿cómo es este proceso desde que se genera esta necesidad hasta que se pone en marcha el modelo como tal? Bueno, lo que decías es importante, empieza con una necesidad que muchas veces nace de una inquietud que tiene un equipo de cuestionarse cómo están haciendo las cosas. Estoy tomando las decisiones que tengo que tomar de la mejor manera, hay una forma más fácil de hacer esto, estoy dedicando mucho tiempo o recursos a esta decisión, y a partir de allí empieza todo un proceso que incluye a esos expertos del negocio y que incluye un equipo de desarrollo técnico, y se trata de, entre ambos equipos, tratar de entender a profundidad ese problema y de identificar todo lo que describe correctamente a esa situación operativa. Qué reglas tenemos que considerar, qué limitaciones tenemos, qué criterios tenemos, y también se trata de identificar las cosas que se están haciendo de una manera porque se tienen que hacer así, porque es una regla del negocio que no se puede romper, y las cosas que se están haciendo de esa manera porque el tiempo es lo que nos permite, porque se está haciendo de la misma manera desde hace mucho tiempo y ya se ha implementado como una solución fija por costumbre. Y a partir de allí vamos tratando de recolectar esa información. Diríamos que este proceso empieza con una toma de requisitos, que es una fase que a veces se subestima, pero que realmente tiene mucha importancia para todo este proceso, que es cuando nosotros empezamos a hacer ese primer contacto y a tratar de entender cómo funciona esto. Es cuestión de hacer las preguntas correctas. En el caso que hablábamos de la red de distribución, una pregunta sería, actualmente, ¿cómo se está decidiendo desde qué almacén se entrega a qué punto de entrega? ¿Qué criterios se están tomando en cuenta? ¿Se está haciendo por proximidad geográfica, por niveles de stock? Hay unas distintas prioridades comerciales entre un punto de entrega u otro, y así se trata de construir ese modelo matemático y de asegurarnos que sea una representación fiel de ese sistema y que luego el usuario pueda confiar en él. Claro. Mencionabas así de pasada los equipos. ¿Qué tipo de equipos participan en este tipo de modelos o en la creación de estos modelos? Bueno, en este sentido la colaboración es fundamental, y los equipos que estén involucrados desde el primer inicio es un aspecto clave. Nosotros no solamente trabajamos con los usuarios que serían luego los usuarios directos de esta herramienta, de este modelo, sino que muchas veces se incluye a otras áreas del negocio porque cada uno puede tener una perspectiva diferente. Se puede incluir a gente de negocio, de operaciones, de calidad.
a la gente de IT, que es muy importante para entender de dónde vienen los datos, cómo se están recogiendo, si estos datos son fieles. Y a partir de aquí es eso, tratar de entender ese problema en conjunto y tratar de llegar a esa representación e ir validándola. Nosotros cuando ya tenemos la información, lo que hacemos es hacer esta representación matemática de esto. Y luego no es que nos separamos y trabajamos en solitario, sino que estas soluciones que va arrojando, estas primeras soluciones, se pueden ir validando en conjunto con ese equipo. Eso tiene sentido. Muchas veces nos puede pasar que el modelo arroja una solución y no es la solución esperada, y no es porque el modelo esté haciendo las cosas mal, sino que se trata de que el modelo no tiene toda esa información que tiene el usuario. Y hay muchas cosas que las personas pueden hacer en su día a día y pueden considerar evidentes, pero el modelo no sabe más que lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces es ir recolectando toda esa información que tiene el usuario en su mente y tratar de que el modelo esté en igualdad de condiciones para hacerlo de la misma manera y mejor, cuando vayamos identificando todas esas maneras de mejorar esa solución que ya está dando el usuario ahora. Hasta aquí hemos hablado del modelo matemático, y en mi cabeza todo suena un poco abstracto, pero ¿cómo se usa esto en el día a día? ¿Cómo lo utiliza la gente en el día a día? Bueno, eso es muy importante y realmente aquí se destaca que no basta con tener un modelo que sea técnicamente correcto, sino que se trata de que este modelo realmente forme parte del día a día de este usuario, que finalmente es el que va a usarlo para tomar estas decisiones. Entonces, aquí muchas veces nosotros usamos interfaces en las cuales el modelo está por detrás. Hay un modelo de optimización que soporta todo lo que se va a ver en esa interfaz, y aquí se pueden utilizar distintos indicadores, distintos gráficos para mostrarle la solución a ese usuario, para que el usuario pueda interpretar rápidamente los resultados y para que pueda validar, sin necesidad de ser un experto en optimización o en programación, si esa solución tiene sentido con lo que él haría. Aquí tratamos de identificar juntos qué parámetros utilizaría él para hacer eso y qué parámetros está utilizando, qué KPI se está utilizando hoy en día para identificar una solución buena y una mala. Aquí vuelvo a lo de los equipos, y es que involucrar a distintos equipos puede tener mucho valor porque no todas las áreas están viendo lo mismo. Por ejemplo, la gente de operaciones podría estar pendiente de que se estén cumpliendo esas restricciones logísticas, y la gente de un área más financiera podría estar pendiente de cuál es el coste total que está implicando esta operación, y podría haber un área más comercial que esté revisando qué prioridades comerciales se están haciendo, cómo se está haciendo esta repartición de zonas, y todo ese conjunto es lo que hace que esa herramienta final tenga valor. Volviendo también a lo de la solución buena, destaco que una solución no solamente es buena si matemáticamente cumple con lo que se está esperando, sino para ese usuario tiene sentido con lo que él haría y si realmente se está adaptando a esa realidad operativa. Claro. En otras reuniones que hemos tenido, en otras entrevistas de este tipo, hemos hablado, recuerdo haber hablado de esto con Luis Pita, con Álvaro, de que no siempre el modelo más sofisticado es el modelo más apropiado para un problema. Y puede pasar que se haga un modelo muy potente, pero que luego no se utilice. ¿Esto por qué puede pasar? Sí, realmente esto pasa mucho y pasa porque en ese proceso se descuidan algunos factores. Puede ser que haya un usuario que no entiende lo que está haciendo ese modelo y por lo tanto nunca va a confiar en esa propuesta que haga. Y por otra parte puede haber un usuario que sí confía en esa decisión, pero que le han cambiado tanto su dinámica de trabajo que no encuentra cómo meterlo en su flujo diario. Entonces aquí es importante eso, que el modelo sea una representación fiel, pero que también se construya implicando a ese equipo. Ese equipo que sería el usuario directo que tendría esta herramienta luego, si está desde el principio, no como espectador, sino como parte de ir comprobando las soluciones, validando los resultados, jugando con lo que tenemos que hacer. Al final esta transición va a ser mucho más natural, porque él va a sentir que es una herramienta que hemos construido juntos y no una herramienta que ha sido impuesta por un externo y que realmente no tiene una coherencia con lo que él haría en su día a día. ¿Cómo se consigue generar esta confianza en el usuario final? Entiendo que hay gente que no está acostumbrada a trabajar con este tipo de cosas, o que aunque la tecnología cada vez está más extendida y se usa más en todos los entornos empresariales, hay gente que no está acostumbrada a esto. ¿Cómo conseguimos que la gente confíe en esto que nosotros les estamos diciendo que les va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones? Sí, esto que dices es muy importante porque yo creo que la implementación de un modelo de optimización no solamente es hacer el algoritmo adecuado y tenerlo funcionando perfectamente en Python o en el entorno de programación que sea, sino que se trata también de esa gestión del cambio, de cómo ayudar a ese cliente que está tratando de tomar esa decisión de una mejor manera
a que esta transición sea real, que se dé de forma natural y que el usuario se sienta en confianza usando esto y que se sienta cómodo haciéndolo también. Y yo diría que hay 3 factores principales que influyen. El primero es tener una confianza en el modelo, en que esto es una representación fiel y adecuada de la realidad operativa a la que se enfrenta ese equipo. En segundo lugar, yo diría que hay una confianza, que tiene que haber una confianza en los resultados, en que el modelo está haciendo propuestas coherentes, y aquí influye mucho todo eso que decíamos de las interfaces y los indicadores que se usen, porque el usuario no puede meterse al código a revisar de qué manera están planteadas las cosas, pero sí puede ver algún tipo de dashboard en el que él pueda revisar fácilmente si esto tiene sentido con ciertos elementos críticos, puede detectar ciertas alertas, puede detectar excepciones que se pueden dar en muchos casos. Y por último, tiene que haber una confianza en todo ese equipo técnico, una confianza de que si yo detecto algo que me parece que no tiene sentido, hay una disposición de encontrar por qué eso no tiene sentido y de mejorar esa solución hasta que lleguemos a ese resultado que es el que deseamos. En Bobab, además de la investigación operativa, utilizamos otro tipo de herramientas, otro tipo de tecnologías distintas, como puede ser la analítica de datos o el machine learning. Esto, para gente que es profana en el sector, como es mi caso, es un mare magnum de términos que no termina uno de entender bien. Hemos intentado explicarlo una y otra vez, pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo habría esta diferenciación? Bueno, yo creo que la principal diferencia está en el enfoque y en el propósito. Cuando pensamos en analítica de datos o en machine learning, estamos tratando de entender lo que ha pasado y de anticipar lo que puede pasar. Entonces, por ejemplo, haríamos una previsión de la demanda o una detección de patrones de comportamiento. Pero esta información por sí sola no basta para tomar decisiones. Es muy importante para entender todo el contexto en el que estamos, pero para esa toma de decisiones es donde entra la investigación operativa, que en el caso de la previsión de la demanda podríamos decir que no solamente es importante saber cuánto vamos a vender, sino que tenemos que decidir cómo vamos a organizar y a gestionar todos los recursos que tenemos para satisfacer esa demanda de la manera más eficiente y más rentable para el negocio. Entonces podríamos decir que el Machine Learning se encarga de predecir lo que va a pasar, y con la investigación operativa o la analítica prescriptiva lo que hacemos es prescribir lo que debería hacerse en ese caso. Por eso es que en Baobab muchas veces no trabajamos con una ciencia o con otra, sino con ambas, porque se puede dar el caso en el que la mejor entrada para un modelo de optimización sea una buena predicción. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar en este mundo de la investigación operativa, quiere empezar a estudiar o quiere dedicarse a algo así, no lo tiene muy claro? Y por otro lado, ¿qué le dirías a alguien en una empresa que quiere empezar a utilizar algo de esto o que ni siquiera sabe que lo quiere empezar a utilizar, pero que le puede interesar utilizar algo de esto? Bueno, hablando de esto, yo a una persona que se quisiera dedicar a esto le diría que hay mucho resultado en esto. Para mí personalmente hay mucha satisfacción, hay una parte muy bonita del trabajo que es ver cuando una idea que en un principio es abstracta realmente se implementa dentro de una empresa y pasa a ser parte del día a día de esa persona que antes era la que tomaba esta decisión. Al final no se trata de sustituir a esta persona, sino de liberar su tiempo, de darle espacio a aportar un criterio estratégico, a validar las soluciones, a detectar esa gestión de casos específicos y a que pueda dedicar todo el tiempo a evaluar cosas que a lo mejor antes no lo podía hacer porque no tenía el tiempo para hacerlo o porque estábamos trabajando con una magnitud de datos que no lo permitía. Antes es como que tuviéramos un equipo que dedica muchas horas a la revisión de datos, a la evaluación de distintos escenarios, y ahora puede aportar todo ese valor desde un área diferente. Entonces yo creo que esto tiene mucho valor para el que trabaja con esto y por otra parte para la empresa, que lo mismo le diría a ambos, y es que no necesariamente hay que complicarse demasiado al principio. Se puede empezar con un modelo más pequeño, en el caso de la empresa se puede detectar alguna decisión que quisieran mejorar porque está consumiendo muchos recursos, porque consume mucho tiempo, porque es una decisión muy crítica, y algo que tiene la investigación operativa es que no tiene que ser gigante para aportar resultados valiosos, tanto para la persona como para la empresa. Un modelo bien elegido y bien implementado puede devolver muy buenos resultados para la empresa. Entonces se trata de, a partir de que se detecta este caso de uso en el que podemos implementar un modelo de optimización, de cuestionarlo. No solamente de entender lo que está pasando, sino de cuestionar por qué se está haciendo así, qué cosas son reglas que yo quiero seguir, lo que decíamos antes, y qué cosas son cosas que puedo mejorar. Y ahí llegamos a detectar ese margen de mejora que es el que va a hacer que este modelo que estamos haciendo no solamente represente
de una manera adecuada la realidad actual y la situación en la que estamos, sino que también mejore esa situación y nos ayude a representar lo que hacemos ahora, pero que podamos hacerlo mejor, que lleguemos a esa situación ideal en la que tenemos más espacio de pensar en cosas que antes no podíamos pensar. Entonces yo diría que esos serían algunos factores. Pues no tengo muchas más preguntas para ti hoy, así que muchas gracias por tu tiempo esta mañana, por habernos aclarado un poco más qué es la investigación operativa. Y a vosotros os emplazo en el siguiente LinkedIn Live. No olvidéis seguir y compartir si os ha gustado. Muchas gracias a todos. Gracias.